A los pies de Nuestra Señora. Muy buenos días, queridos televidentes de este Canal 3, queridos fieles de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos nuevamente a este programa A los pies de Nuestra Señora, a este espacio de evangelización a través de la televisión. Los invitamos para que nos conectemos con Dios a través de este medio. Los invitamos para que estemos disponibles para la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hace 8 días, en el programa, tratábamos el tema de la Santísima Trinidad por celebrar la fiesta en su honor. Hoy vamos a dedicar este programa a la otra gran solemnidad, Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, gran importancia para la vida de nosotros los católicos, porque sin la Eucaristía no somos absolutamente nada, no tenemos ese alimento espiritual para nuestra vida. Por eso, durante todo este programa, este va a ser nuestro tema central, Corpus Christi. Los invito para que en este momento nos conectemos con Dios a través de la oración. Yo soy el pan de la vida, el que coma de este pan vivirá eternamente. Gracias, Padre Santo, por quedarse en medio de nuestra iglesia a través de la Eucaristía. Gracias, Señor, por ser el alimento para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque en el pan de la Eucaristía nos das el alimento que necesitamos cada día para recobrar nuestras fuerzas, para hacer nuestro apostolado, para iluminar a las familias y para iluminar nuestro camino. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida, por eso yo los invito para que en este momento nos dispongamos para escuchar el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su santa palabra. El Señor, a medida que ha ido pasando la historia de la salvación, ha ido alimentando a su pueblo. Hoy nos sigue alimentando a través de la Eucaristía. Abramos nuestros oídos con la fe para poder escuchar atentamente este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje que Dios quiere transmitirnos y que se constituye en alimento para nuestra vida. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Éxodo. Estando los israelitas en el desierto de Sinaí, bajó Moisés del monte y comunicó al pueblo el decálogo del Señor y los demás mandatos, y el pueblo contestó a una: pondremos en práctica el decálogo que promulgó el Señor. Entonces Moisés los puso por escrito, madrugó y levantó al pie del monte un altar y 12 piedras, una por cada tribu de Israel, sacrificios de comunión, inmolando novillos en honor del Señor. La otra mitad roció el altar, tomó el documento de la alianza y se leyó con voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que dice el Señor y obedeceremos. Y con el resto de la sangre roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con vosotros, de acuerdo con las palabras del decálogo. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, como sumo sacerdote de los bienes definitivos, pasó a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no esta creación, después de haber derramado no la sangre de machos cabríos o novillos, sino su propia sangre, y entró de una vez para siempre hasta el santuario, mereciéndonos la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla esparcidas sobre los impuros puede consagrarlos devolviéndoles la pureza externa, con mayor razón la sangre de Cristo, que en oblación espiritual y eterna se ofreció a Dios como víctima sin defecto, purificará nuestra conciencia de obras muertas para ponernos al servicio del Dios vivo. Por eso Él es mediador de una alianza nueva, o sea, del Nuevo Testamento, de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y así los que hemos sido llamados a la herencia eterna, podremos recibirla de mano de Dios, que nos la prometió, palabra de Dios. Secuencia. Pan del ángel, nuevo vino gusta el hombre peregrino, pan de hijos y herederos, que a un extraño no se da, don 1000 veces presentido, pan Abraham ofrecido, se inmolaba en los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente, nos proteja y nos sustente, y hasta el fin. Por el sendero de la vida guíanos, tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados, tus raduales ábrenos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta del pan ácimo, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: Id a la ciudad, allá os saldrá al encuentro un hombre cargado con una tinaja llena de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño de la casa: el maestro manda preguntar dónde está la sala para comer el Cordero Pascual con sus discípulos. Y él os mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Preparadnos allá lo necesario. Los discípulos se fueron, y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la cena pascual. Cuando estaban comiendo, Jesús tomó pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió, se lo repartió y les dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella, y él les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por la multitud.
Yo os aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hemos escuchado este mensaje precioso de la palabra de Dios. Esta palabra que el Señor nos regala todos los días. Esta palabra que tiene que hacer eco en cada uno de nuestros corazones. En la primera lectura del libro del Éxodo, el Señor nos hace una afirmación. Esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con vosotros. Una sangre que redime, una sangre que salva, una sangre que lleva a la liberación, una sangre que promete purificarnos. En el Antiguo Testamento era la sangre del Cordero Pascual. Hoy es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos lava. Esta sangre preciosísima derramada en la cruz por amor a toda la humanidad. La carta a los Hebreos, la segunda lectura que hemos escuchado, nos afirma cómo la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. Esa sangre de Cristo, mis queridos hermanos, que se derramó en la cruz, tiene un poder invaluable y tiene un valor invaluable, porque nosotros fuimos salvados por la sangre de Cristo. Esta sangre que se consagra de manera incruenta en la Eucaristía todos los días que la celebramos. En el Evangelio según San Marcos, hemos escuchado el relato de la última cena. La pregunta de los discípulos: ¿dónde quiere que preparemos la cena pascual? Y el Señor los manda: vayan donde fulano, encontrarán una sala arreglada, allí prepárenme la cena pascual. Y ahí en ese lugar el Señor hace el regalo más hermoso a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios: Él tomó el pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió, se lo repartió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Él se quedó ahí, en esa forma consagrada. Esta lectura también la hacemos la noche del Jueves Santo. Y la noche del Jueves Santo, el Señor nos regaló la Eucaristía. Y al regalarnos la Eucaristía, se quedó humildemente en las especies del pan y del vino. Por eso el Señor dice: tomad, esto es mi cuerpo. Y enseguida dice: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por la multitud. Muy queridos hermanos, cuando ustedes y yo celebramos la Eucaristía, estamos presenciando el más grande de los milagros eucarísticos, porque por la imposición de manos del sacerdote y por la acción del Espíritu Santo, las especies del pan y del vino que el pueblo ofrece, Jesucristo se hace presente y se queda ahí en su cuerpo y en su sangre. Qué maravilloso don para la Iglesia. Qué maravilloso regalo para la humanidad. Que Cristo se haya perpetuado en las especies eucarísticas. Pero al final, cuando termina la Eucaristía, hay un lugar muy especial en el templo que se llama sagrario. Y siempre que ustedes visiten un templo católico, van a encontrar allí un lugar especial, el sagrario.
y siempre van a encontrar una vela encendida. Cuando la vean encendida, indica que ahí está la presencia de Jesús. Jesús que se queda ahí en ese tabernáculo para que el pueblo de Dios venga a adorarlo, para que el pueblo de Dios venga a rendirle el tributo de glorificación que Él se merece. Esta es la devoción eucarística que debemos tener cada uno de nosotros. Yo los invito, mis queridos hermanos, que nos ven a través de este canal. Yo los invito para que nos enamoremos de la Eucaristía, para que nos enamoremos verdaderamente de esta presencia de Jesús en las especies del pan y del vino, que nosotros nos alimentemos con su cuerpo y con su sangre. Qué hermoso es poder comulgar, qué hermoso es poder recibir a Jesucristo, qué hermoso es poder llevarlo a nuestra vida y qué hermoso es poder llevarlo a nuestro corazón. Por eso, enamorémonos de esta presencia de Jesús en la Eucaristía. Él se ha quedado ahí para alimentarnos. Él se ha quedado ahí para acompañarnos. Ojalá el Santísimo en el templo de esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe nunca esté solo, que siempre esté acompañado, que nosotros vengamos a hacerle visita, así como compartimos con un amigo cuando vamos a visitarlo a su casa. Se nos pasan los minutos, las horas y no sabemos cómo. Que así suceda también cuando venimos a hacerle visita a Jesucristo el Señor. Que se nos pase el tiempo, que se nos pasen los minutos, que se nos pasen las horas de estar con el Señor. Y que nosotros podamos decir cada vez que celebramos la Eucaristía: qué bueno es estar contigo, Señor. Vamos a seguir viviendo el acontecimiento de la Eucaristía como centro. El Papa Juan Pablo II decía: fuente y culmen de la vida cristiana. Hacia allá tiende toda nuestra vida. Por eso, amadísimos hermanos, qué bueno que nosotros seamos católicos eucarísticos, que podamos tener ese amor tan grande hacia la Eucaristía, esa devoción eterna en torno al Señor. Y para hablar de este tema eucarístico, hemos invitado al Padre Edgar Salamanca, que quiere contarnos su experiencia, porque el sacerdote está para eso, para la Eucaristía, y el primer enamorado de la Eucaristía tiene que ser el sacerdote. Por eso, escuchemos la experiencia que el Padre nos quiere transmitir en este día. Padre, bienvenido a este programa A los pies de Nuestra Señora. Muchas gracias, Padre Héctor Faibers, por haberme invitado a este programa parroquial donde lo miran muchas familias de esta comunidad tan querida de Nuestra Señora de Guadalupe. Padre, hemos estado reflexionando en torno al Corpus Christi porque hemos celebrado como parroquia esta solemnidad. ¿Qué es el Corpus Christi? ¿Qué representa? ¿Qué significa para la Iglesia Católica? El Corpus Christi, la misma palabra latina dice, el cuerpo y la sangre santísimos de nuestro Señor Jesucristo. Fue una fiesta instituida por el Papa Urbano IV con la finalidad de hacer creer más a los fieles el amor en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que es la más grande expresión del Señor Jesús hacia la humanidad, quedarse en un poco de vino mezclado con agua y en una hostia consagrada, quedarse con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, para que nosotros lo adoremos, lo glorifiquemos y nos alimentemos, como Él lo dice en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en la vida. Padre, nosotros creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué significa que Él esté ahí en esas especies de pan y de vino? El Catecismo de la Iglesia Católica
dice que la Eucaristía es la cumbre, la fuente de nuestra vida cristiana. Y como lo mirábamos en el tiempo de la Pascua, en la gran solemnidad de la Ascensión, cómo Jesús se lleva nuestra naturaleza humana a la presencia del Padre, la transfigura, pero Él al irse se ha quedado en la Santa Eucaristía para darnos la fortaleza para estar siempre ahí en nuestro lado, las 24 horas en el sagrario, para que nosotros vayamos a contarle nuestros problemas, nuestras dificultades. Y el tener a Jesús, Eucaristía, significa tenerlo cerca a nosotros, tenerlo como lo dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento en el capítulo 7, al Dios con nosotros, al Emmanuel. Por eso la Eucaristía es el cumplimiento de la promesa, ¿no? El Dios con nosotros que se hace presente en este tesoro tan hermoso como es el de la presencia real del Señor Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Padre, cuéntenos cómo nosotros como fieles podemos enamorarnos más de este sublime sacramento. San Juan Bosco una vez en una conferencia le decía a las personas: ¿quiere que Jesús los ame más? Visítelo más. ¿Quiere que Jesús los ayude a salir de sus problemas? Visítelo más. Nuestra iglesia es la única iglesia que tiene la plenitud de los sacramentos, y dentro de estos sacramentos pues tenemos la Eucaristía, y ahí se cumple lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, en el versículo 28: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Para que nosotros cada día más nos enamoremos de la Eucaristía, hay que hacer la propaganda, hay que expandir la devoción al Santísimo Sacramento del altar, porque es el centro de nuestra fe, y Jesús se ha quedado con nosotros para que nosotros vayamos allá a adorarlo. De nosotros depende, como sacerdotes, ayudar a extender el amor y la devoción por Jesús sacramentado. Padre, el sacerdote es el que confecciona la Eucaristía. No podemos nosotros, como sacerdotes, apartarnos ni un minuto de la Eucaristía. Somos totalmente eucarísticos. ¿Qué experiencia le puede contar a esta comunidad de Guadalupe, su experiencia personal como sacerdote, al celebrar la Eucaristía, al distribuir el pan consagrado a todos los fieles? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su testimonio eucarístico? Una vez una señora me decía esta expresión, me decía: Padre, yo los admiro a ustedes, los sacerdotes. Y yo le preguntaba que por qué. Y ella me decía: Padre, porque ustedes son los únicos seres en la tierra que pueden atraer el poder de Dios y dejarlo aquí en el pan y en el vino consagrado. Hay otra historia muy bonita de un papá que tenía un sacerdote joven, y este sacerdote joven pues celebraba las carreras de la Eucaristía, y el papá tenía más vocación que el hijo que era sacerdote, y este papá, al ver a su hijo que celebraba la Eucaristía de las carreras, se decía entre sí: pobre Chucho en manos del padre Pepe. El padre se llamaba Pepe. Dice que una vez el padre Pepe se murió y decía el papá: pobre padre Pepe en manos de Chucho, para decir lo siguiente, que nosotros como dispensadores de la gracia de Dios, como dice San Pablo, como esos hombres elegidos por Dios para ser los confeccionistas de la Eucaristía, debemos ser los primeros en celebrar dignamente la Eucaristía, con mucho amor, con mucha mística. Yo recuerdo a mi profesor de liturgia en el seminario, me decía: para que la gente se enamore de la Eucaristía, el primero que debe vivir y el primero que debe enamorarse de la Eucaristía es el sacerdote. Yo digo que nosotros los sacerdotes debemos ser los primeros en amor y en amar y en celebrar dignamente la Eucaristía, para que los fieles
crean que Jesús está ahí. Y como mi experiencia personal, pues como sacerdote, todos los días le doy gracias al Señor porque me da la capacidad de cogerlo todos los días, ¿no? En medio de nuestras indignaciones, de nuestras debilidades, el Señor se deja coger de nuestras manos pecadores, pero a la vez consagradas por nuestro obispo. Y de verdad yo les invito para que ojalá nosotros como sacerdotes pues seamos los primeros en amar la Eucaristía, para que los fieles que nos ven a través de este medio de comunicación pues cada día se enamoren de la Eucaristía. Ya cuando tengan problemas, cuando tengan dificultades, vayan al sagrario, que Jesús está las 24 horas, las 365 días del año y los 12 meses, para que nosotros vayamos, saquemos momenticos para adorar, porque es que ahí está realmente Jesús esperándonos con esos brazos abiertos. Padre, en su comunidad parroquial, en sus veredas, ¿cómo se vive la Eucaristía? ¿Qué devoción manifiesta la gente, los campesinos, los fieles de su parroquia en torno a este sublime y misterioso sacramento? En este año y medio que ya llevo ahí como vicario en la parroquia de Suaza, he visto algo tan bonito que la gente le reclama a uno la Eucaristía en las veredas. Solamente conmigo hay 2 sacerdotes, el párroco y yo como vicario, y trato de celebrar todos los días la Eucaristía en las veredas, y uno se demora mientras vuelve por segunda vez a la vereda y la gente lo llama a uno: padre, que mire que ya lleva 1 mes y medio en la Eucaristía. Y lo bonito es que la gente pide la Eucaristía. Era muy distinto que la gente no pidiera o que no lo recibiera en las veredas, pero ahí en la parroquia de Suaza yo veo mucho que la gente lo llama: padre, mire que ya llevamos 1 mes en la Eucaristía. Y yo siempre le digo: hay que esperar el turno porque voy en orden, ¿no? Y eso es lo bonito, en la parroquia pues uno mira el deseo de la sed de la Eucaristía en las veredas. La gente es mucha la que acude, que padre, que yo quiero una Eucaristía en la vereda por el cumpleaños o acaba el novenario, que haya la Eucaristía por el Día de las Madres, que por el Día de la Familia. Entonces yo miro que ahí en la parroquia uno mira la sed de la Eucaristía, que la gente pide, y eso es lo bonito, que la gente pide la presencia de Jesús a través de la Santa Eucaristía. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por su testimonio sacerdotal. De verdad que es un privilegio el que Dios nos concede a nosotros como sacerdotes, el poder llevar el pan bajado del cielo a todos los fieles. Dios le pague, Padre. Ojalá que el Señor siga bendiciendo no solamente su vida, sino también su ministerio sacerdotal. Dios le pague por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Padre, a usted por haberme hecho la invitación y haberme dado la oportunidad de expresar la experiencia como sacerdote, como fiel también, en este tema del Corpus Christi, en este tema de la Eucaristía. Continuamos en esta reflexión mariana en torno a la Virgen de Guadalupe. Hace 8 días veíamos una primera parte que nos ha ido explicando todo el acontecimiento de Nuestra Señora Guadalupana. Yo los invito para que veamos hoy la segunda parte de este documental. Coloquemos toda la atención para que también nosotros, poco a poco, al ir conociendo a la Virgen, nos vayamos enamorando más de ella. Vamos a hablar más de esta flor que está más en claro, se puede observar más cómo la raíz está en el cielo. Acuérdense que los indígenas, lo verdadero es lo que está bien arraigado, lo que tiene historia. Fíjate cómo la Virgen de Guadalupe, en su mensaje inculturado, toma lo bueno, las semillas verdaderas de esta cultura tan distinta, de esta cultura religiosa, y las encamina, las encausa precisamente en su Hijo Jesucristo. Está dándole la verdad en Jesucristo. Así que están enraizadas en el cielo estas extrañas flores. Es una flor, por supuesto, aquí están las hojas, aquí está un botón, pero si nosotros nos fijamos en la parte de la flor, vamos a encontrar otras pequeñas flores en su entorno.
se ven claramente las pequeñas flores en el entorno de esta única flor. Es importante porque además está en punta aquí. ¿Qué significa esta extraña flor? Si nosotros comparamos con los códices, esto es un cerro. Así los indígenas dibujaban los cerros que significaban los pueblos. Les diré de esta manera, los indígenas hacían hablar a estos dibujos. Hacían un cerro para significar un pueblo, un templo. Este cerro lo hacían hablar, así como lo hace la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo que lo hacían hablar? Claro, porque con estas flores en su entorno está diciendo la Virgen de Guadalupe que este cerro está lleno de la verdad, estas flores. ¿Y cuál es este cerro? En punta. Recuerden que el Tepeyac, así se le llamaba al Tepeyac, cerro punta o cerro nariz. Está hablando tal cual este cerro de esta verdad en el cerro del Tepeyac, cerro punta. Al mismo tiempo, este tallo es en realidad un río. Cerro y agua significa civilización. Nos está hablando entonces de la civilización enraizada en el cielo, llena de la verdad de Dios. Exactamente la Virgen de Guadalupe, cuando se aparece en el Tepeyac, está en ese momento con Juan Diego haciendo fundamento de una civilización. Y al mismo tiempo, recordemos, la señal para el obispo son estas flores que se encuentran a lo alto de este cerro, que si bien era pedregoso, con esas flores maravillosas, llenas de la verdad de Dios, se convierte en un cerro lleno de vida. Eso es exactamente lo que está diciendo. Es una civilización llena de vida, llena de la verdad, llena de Dios, enraizada en el cielo. Y todavía más, si tú tomas esta flor y la pones de cabeza, como posiblemente los indígenas veían sus códices de diferente ángulo, tú vas a observar que este cerro, flor, se convierte, por decirlo así, en corazón. Y al mismo tiempo el tallo o el río se convierte en arterias, es decir, corazón y sangre. Recuerda que la vida está en el corazón y la sangre y le pertenecen solamente a Dios. Por eso se hacían los sacrificios humanos. Vemos aquí que está hablando de una civilización que le pertenece a Dios, una civilización de la vida, pero una vida que tiene su raíz en el cielo, de la verdad de Dios. Y luego, si tú vuelves a ver esta flor con más detenimiento, sobre todo en esta parte donde es al mismo tiempo cerro, donde es al mismo tiempo corazón, tú vas a observar ojos, nariz y boca, lo que significa un rostro. En esta flor, un rostro. En este cerro, un rostro. En este corazón. Recordemos, para los indígenas era muy importante, un sabio es aquel que puede poner un rostro humano en el corazón ajeno. Aquel que es capaz de poner un rostro humano en el corazón ajeno. Precisamente un rostro humano en el corazón. Esta civilización llena de la verdad y del amor de Dios, enraizada en el cielo, es plena de la sabiduría divina. Todas estas flores extrañas, que ahora ya no son para nosotros extrañas, rodean precisamente el centro de toda la imagen. Por eso Nuestra Señora de Guadalupe, si bien ella es importante,
lo más importante para ella es su Hijo Jesucristo, que está fundamentando una nueva civilización del amor de Dios, llena de la verdad de Dios, enraizada en el cielo, llena de la sabiduría de Dios. Esto es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Es en Jesucristo nuestro Señor que nosotros tenemos el fundamento para realizar, para hacer de nuestro mundo una verdadera civilización de la verdad y del amor de Dios. Siguiendo con este códice, que vuelvo a repetir a nuestros hermanos, podemos comparar todo esto con los códices indígenas y podemos seguir esta lectura. Tan es así que si ustedes ven algunas de las copias posteriores que hicieron pintores españoles, mestizos, etc., ellos pintaban estas flores así, como si fueran adorno, sin darle ningún rasgo exacto a la original. Ustedes lo pueden comprobar. Muchos hacían de esto algo incluso arreglado, floral, pero nunca se dieron cuenta que era todo un códice, que los indígenas inmediatamente, como Juan Diego, inmediatamente supieron leer. Estas flores que se encuentran también aquí, de 8 pétalos, son flores que descienden a los cerros. Es la verdad precisamente de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la gran flor de Dios, en otras palabras, la gran verdad de Dios que entra en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro cerro, en nuestra civilización, para hacer de ella una civilización del amor de Dios. Otra cosa interesante en todo este códice es precisamente la luna. La luna es oscura, como en varias ocasiones en los mismos códices indígenas se representaban a los astros nocturnos. La luna oscura en este momento representa también un eclipse. Recuerden que cuando la luna tapa al sol, esta se ve negra. Así también lo traen precisamente los códices. Y fíjense qué interesante, si ustedes ven los códices indígenas donde está el año de 1531, resulta que ahí dibujan ellos que efectivamente en ese año hubo un eclipse. Son varios los códices que en 1531 están dibujando, están narrando los indígenas un eclipse. Recuerden ustedes que los indígenas leían los astros, ellos sabían, conocían, tenían calendarios perfectos. Ellos usaban el calendario solar, lunar y venusino. Tenían exactitud en cada cosa y tenía que ver siempre con los dioses. Pues bien, en el año de 1531 hay un eclipse, que para los indígenas es terrible un eclipse, se está tapando al sol y esto significa estar tapando, cubriendo la vida. Así que no hay más vida, se acaba el mundo. En un eclipse incluso narran los primeros misioneros, los primeros escritores del siglo XVI, narran perfectamente cómo los indígenas hacían más sacrificios, pensaban que el mundo se desplomaba, se caía. Aquí la Virgen de Guadalupe es verdaderamente un eclipse, se para delante del sol, pero es algo nuevo para los indígenas. ¿Por qué? Porque ella está descubriendo al verdadero sol de justicia que es su Hijo. En otras palabras, ella se para delante del sol y está diciendo: todo lo que ustedes creían ha sido superado en mi Hijo Jesucristo. Como actividad de la parroquia, tuvimos una gran experiencia con un grupo de misioneros de aquí de esta parroquia que se han estado preparando durante todos estos días. Y una experiencia maravillosa porque pudimos ir a misionar a 2 veredas, Resinas y Las Brisas. Qué experiencia tan maravillosa de poder llegar a las casas, de poder llegar a los hogares, de poder llegar a los campesinos, de poder llegar a los niños. Qué alegría al experimentar el gozo y el júbilo de las personas que nos recibieron, porque estaban plenamente conscientes que al recibirnos a nosotros, recibían al mismo Jesús.
Qué alegría también la de estos misioneros al poder por primera vez ir a predicar el Evangelio, ir a llevar un mensaje de salvación a todas estas personas. Una experiencia muy bonita, una experiencia que nos llenó a todos de Dios, porque es que el Evangelio se predica así, contagiando. Y todos estos misioneros fueron a contagiar de la alegría de tener a Jesús en el corazón. Qué bueno que podamos seguir teniendo esta experiencia. Yo invito a todas las personas que quieran sumarse a este grupo de misioneros, se contacten con la parroquia y comiencen esta preparación para después ir a cumplir el mandato del Señor, que nos dice: vayan al mundo entero a proclamar el Evangelio. Fue una experiencia muy hermosa la que pudimos vivir el pasado jueves al pie de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía. Una experiencia hermosa poder celebrar la Eucaristía, poder recorrer a los pies de nuestro Señor por las calles de nuestro pueblo. Era hermoso ver los niños, jóvenes, adultos salir a recibir a nuestro Señor. Quedémonos con las mejores imágenes. Observemos al Señor que fue pasando por las calles, pero también el Señor que debió ir pasando por cada una de nuestras vidas. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gracias por todas las gracias que nos has hecho. Y especialmente por haberte dado tú mismo en este sublime sacramento, por habernos concedido como abogada a tu amantísima Madre y habernos llamado a visitarte en esta iglesia, la Iglesia Católica. Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
nuestra paz, tú eres nuestro mediador, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro amigo. Demos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos concedió de poder tener este programa, de poder reflexionar en torno a Jesús Eucaristía. Démosle gracias porque nos permite llegar a todos ustedes a través de este canal 3 de TV Guadalupe. Démosle gracias a Dios porque permitió que Jesús se quedara en la Eucaristía. Démosle gracias a Jesucristo porque nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Démosle gracias a la Santísima Virgen María, que en su seno tuvo al Salvador del mundo y nos lo entregó a todos nosotros. Pidamos al Señor abundancia de bendiciones para nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Que el Señor a todos los bendiga y hasta dentro de 8 días. A los pies de Nuestra Señora.